entiendo, gracias por la presentación. Bastante corto, el fiscal Abbott no terminó su periodo. Lo que ocurre es que cumplió los 75 años de edad y por mandato constitucional cualquier persona que cumple los 75 años de edad debe abandonar su cargo. Por lo tanto, el cargo quedó vacante porque le quedaba un año todavía. Ah, mira. Esa vacancia ha sido suplida y ¿qué es lo que ocurre? Y ahora viene el trámite constitucional y se lo explico rapidito. La Corte Suprema, una vez que se produce la vacancia, llama a los candidatos, publica una candidatura y dice: chicos, ¿quiénes están interesados en ser fiscales nacionales? Vengan acá y tráiganme sus candidaturas, sus currículum y sus intenciones. Partamos desde el comienzo. ¿Qué cosa quieres saber? ¿Qué hace el fiscal nacional? ¿Por qué es tan importante y por qué se desató esta verdadera carrera por ocupar ese puesto? Bueno, todos sabemos la misión que cumple la Fiscalía, que es investigar los delitos. Perseguir los delitos. Persigue los delitos y en definitiva es la institución que maneja a todos los fiscales de la República. El fiscal nacional es quien los coordina, es quien establece las políticas directivas de la institución, es quien en definitiva le da el corte al queque, es quien dice cómo deben comportarse los fiscales, qué es lo que deben hacer. El jefe de los jefes. El jefe de los jefes dentro de la Fiscalía. Ese es el fiscal nacional. ¿Y cuál es la importancia que tiene? Como decía don Alejandro hace un minuto atrás, la Fiscalía pareciera que está al debe, pareciera que estamos con un problema con los fiscales por la crítica que le escuchaba. Ya les voy a contar un poquito de eso, porque les adelanto, hay muchos fiscales que dicen que la mística que tenían cuando partió el sistema se perdió. Los fiscales cuando parte el sistema eran gallos que venían empoderados a trabajar por la justicia. Era casi como ver estos investigadores americanos. Las películas gringas. Vamos con todo y ¿Me permite ser sincero? Sí, adelante. Abiertamente, Sí, no, sin censura. Sin censura. Con Comen todo. mentiras verdaderas. Eso. Llenó la Chile. Eso. Que es lo que, a mi juicio, el problema de Jorge Abbott, que negoció su nombramiento con los políticos. En un momento en que la corruptela era tan grande, sobre todo por el tema del financiamiento de la política, que pagó un alto precio y tuvo que desarmar todos los casos. En los hechos, pregúntele a cualquier fiscal que trabajó en ese momento cómo se sintieron desautorizados. Muchos han hablado, otros se han quedado callados. Pero fue una tremenda presión para los fiscales que investigan y eso empezó a generar decepción y deterioro de la institución. Entonces ahí tenemos un problema institucional. ¿Cómo se genera el fiscal nacional? Por eso es que les voy a explicar ahora en su casa, porque en la casa no deben saber cómo se elige el fiscal nacional. Y ahí les voy a explicar por qué viene esta negociación de la que habla don Alejandro. Una vez que se abre este concurso, la Corte Suprema recibe a todos los postulantes, a todos los candidatos y les dice: tal día ustedes me tienen que venir a exponer al Pleno de la Corte Suprema. Imagínense a todos los ministros de la Corte Suprema y candidato por candidato tienen 15 minutos para exponerle por qué él es el candidato ideal para poder ser el fiscal nacional. Van a escuchar hasta los ahora por lo menos inscritos, porque el plazo aún no se vence, de los 15 candidatos que hay inscritos hasta ahora, y luego de eso la Corte Suprema forma una quina. Elige a los 5 mejores candidatos. Perdón, ¿cualquiera puede presentarse? ¿Quién se puede presentar No al cargo de fiscal nacional? Bueno, en términos generales puede ser cualquier persona mayor de 40 años, título de abogado, ejercicio de la profesión y lógicamente que se haya destacado en dicho ejercicio. Perfecto. O sea, en términos generales cualquier abogado con más de 10 años de título podría postularse. Y vamos a ver que hay algunas candidaturas de gente que la verdad se presenta y que no tiene muchas posibilidades, pero que va igual por una candidatura testimonial. ¿Qué pasa con eso? Después de que la Corte Suprema forma la quina, el presidente de la República elige uno de estos 5 nombres. Y ese nombre que elige el presidente de la República además debe ser visado por el Senado por un quórum de 2/3. Y ahí está el problema, que no solo primero tienes que pasar el filtro de la Corte Suprema, sino que además tiene que elegirte el presidente de la República y luego debe ser aprobado por el Senado. Y ahí ven donde dice don Alejandro que el señor Abbott, para poder ser elegido políticamente por el Senado, para tener los votos suficientes, pareciera ser que según el senador, dice ex senador, se habría negociado mucho y habría comprometido la independencia un poquito de o cómo se operaba en el Ministerio Público anterior a su régimen. Así que, bueno, la importancia de cada uno de ellos es tremenda y vamos a analizar más o menos el perfil en términos generales. ¿Cuánto dura un fiscal nacional en su cargo? ¿4 años? 8 años. 8 años. 8 años duró el fiscal nacional. Inamovible. Inamovible, porque la idea es darle independencia, la idea es no estarlo cambiando cada rato. El fiscal nacional debe de dirigir la investigación, o sea, dirige a todos los fiscales de la República, él establece las políticas. ¿Él establece quiénes van a ser los fiscales regionales, por ejemplo? Él dirige todo, él establece si hay que modificar, o sea, eso se establece por ley, el número de fiscales y todo, pero él va a establecer cuáles son las funciones, si se necesita más adjuntos, si se necesita más, a dónde vamos a atacar, qué tipo de delito, vamos a dar algún tipo de incentivo a los fiscales por mejorar su trabajo o no, todo eso lo decía el fiscal nacional. Impecable. Es una tremenda pega. Y por eso también pone y saca, que es una cosa que se le criticaba a Abbott, que sacó fiscales de causas sin que tuviese una aparente justificación
y se fueron los fiscales incluso renunciando a la fiscalía. Claro. Se perdió, dicen mucho, en la mística. La fiscalía no es lo mismo de antes. No, cuando Algunos dicen, el Nacional te quita el piso y no puedes investigar, perseguir un delito, ¿para qué estoy? ¿para qué? Pues, Claro. entonces muchos dijeron, esto mejor juego con los botines porque aquí no puedo estar. Por eso que se habla que es tan importante esta elección de fiscal, porque podría llegarle a dar nuevos bríos a la institución y volver a tener una fiscalía como la que tuvimos en el año 2006, 2007, esa que perseguía con todo, que iba con todo con los delincuentes, que los tipos no dormían. Y si tenían 200 causas, pues las 200 causas, las 200 carpetas ahí en el hombro. También se le ha criticado a algunos que utilizan la fiscalía para trampolín de una carrera política posterior. Exactamente. Ha ocurrido mucho que, curiosamente, fiscales regionales que tenían casos emblemáticos han terminado en cargos políticos bastante importantes en algunos gobiernos anteriores y el de Piñera y todo ahí. Y es raro, porque eran casos bastante complejos. Curiosamente, se deja de investigar, se cierra la investigación y al año, a los meses después, aparece esta persona en cargos gubernamentales bien remunerados, por decirlo de alguna forma. ¿Conozcamos a los candidatos y candidatas? Muy bien. A ver, ojo, un detalle. El presidente Boric adelantó que para él, su candidato ideal tiene que cumplir 2 requisitos. 1, ser mujer. Y 2, el ideal es que no perteneciera al Ministerio Público. Y ahí todos los fiscales dijeron, ¿qué? ¿Por qué tiene que no pertenecer? Porque el presidente Boric no quiere que sea el Ministerio Público la persona que asuma el control, porque dice que eventualmente pueden haber unos problemas y todo, y él quiere que sea una persona completamente independiente, que llegue con otros bríos, que llegue que llegue con otros aires a controlarlo. Chuta. ¿Y eso qué nos hace? Recuerden que de la quina que forma la Corte Suprema, el quien lo elige es el presidente. Claro. Por lo tanto, ahí hay un tema. Pero lo tienen que negociar con el Congreso antes, porque tú no puedes exponer a un profesional que tiene sus méritos, por algo llega a postularse a fiscal nacional y que lo rechace el Senado. Es muy duro. Claro. Para su carrera, su prestigio, y puede ser incluso injusto, porque también, visto por el otro lado, yo escuché, por ejemplo, cuando se nombraba Supremos, siempre la Corte Suprema, particularmente una mujer que yo apoyé, que no era de izquierda ni mucho menos, pero me parecía que tenía los méritos, que hubo senadores que me dijeron, oye, si tú algún día lo necesitas, no te va a contestar el teléfono. O sea, como si fuese un favor. O sea, para llamarlo, oye, Así mira, se tengo ganan tal los votos. problema. O sea, aquí hay algo que hay que revisar, de verdad. Pero bueno. Así